Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Es para nosotros un inmenso placer poder hacer este tipo de encuentros, hacerlo además plenos, presenciales, que de alguna forma en el pasado pues se nos fueron muchos un poco virtuales. Quiero dar un saludo muy especial al viceministro de Comercio, Luis Felipe Quintero. Luis Felipe, gracias por estar aquí, vice. Con él hemos tenido un trabajo histórico además muy rico, lleno de experiencias y con el cual hemos logrado además hacer una muy buena cantidad de cosas pues, por Colombia. El director de la DIAN está, creo que me dijeron que está prácticamente entrando, el doctor Luis Carlos Reyes. Sin embargo, vamos a dar inicio, ya él se nos va a unir ahorita. Me dijeron que estaba incluso cerca aquí del parqueadero. A la directora de aduanas de Colombia, Ingrid Díaz, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, doctora Díaz. Para nosotros el trabajo conjunto con usted es importantísimo y como se va a poder ver durante estos 2 días, lo que tenemos nosotros realmente es un ejercicio muy potente de poder encontrarnos, de poder ejecutar cosas juntos, de trabajar por causas comunes que para nosotros son de tanta importancia. A la directora de la Policía Fiscal y Aduanera, a la general a Sandra Patricia, perdón, sí, a la general Sandra Patricia, perdón, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Con ustedes también tenemos un trabajo muy robusto, un trabajo muy mano a mano, un trabajo hombro a hombro. Para nosotros ha sido importantísimo lo que hemos logrado además durante los últimos años. A los delegados de la Fiscalía General de la Nación, a las delegaciones internacionales, tenemos más de 14 países representados en el día de hoy en esta alianza, a medios de comunicación, a los afiliados, a todos los que nos acompañan el día de hoy, un saludo muy especial. Hace ya varios años arrancamos nosotros con la idea de que deberíamos y tendríamos que hacer un esfuerzo especial alrededor de poder nosotros desde el sector empresarial propiciar trabajo conjunto con el sector privado, con el sector público, perdón, para poder tratar de trabajar nuevos mecanismos y nuevas estrategias de lucha contra el contrabando, de lucha contra la falsificación, de lucha contra, en general contra varias formas de comercio o contra las formas de comercio ilícito que tanto daño le hacen a la economía. Sabemos que el efecto tiene que ver no solamente con el efecto individual que se produce sobre, por ejemplo, las compañías que producen los productos que eventualmente son motivo del comercio ilícito, o son suplantados, o son falsificados, o son eventualmente o tienen una competencia desleal, sino que también estamos hablando de temas, por supuesto, de interés nacional, de interés de los gobiernos y muy importante, de interés de la ciudadanía. Y cada vez más nos encontramos con que son más y más temas de interés de la ciudadanía. En muchos casos, los productos que son sujetos, que son objeto del comercio ilícito, tienen, además, por el carácter de ser productos de consumo, tienen que cumplir con una cantidad de normas y con una serie de normas que muchas empresas y muchos países se esfuerzan realmente en cumplir y que eventualmente terminan, digamos, o terminamos teniendo una presencia de estos productos sin el cumplimiento de estas normas. Por lo tanto, estamos en algunos casos hablando incluso de situaciones en las cuales se pone en riesgo la vida de los ciudadanos, la vida de las personas. De manera que en realidad estamos hablando mucho más que solo de contrabando, estamos hablando mucho más que solo de comercio ilícito, estamos hablando realmente de uno de los grandes flagelos. Si adicionalmente nosotros le introducimos los vasos comunicantes que existen entre las grandes organizaciones criminales y entre las grandes organizaciones delictuales, desde unas actividades hacia las otras, nos podemos encontrar con que eventualmente estamos hablando también incluso de uno de los mecanismos de apoyo más importantes para ese gran flagelo que tenemos en el planeta, que es el tema del narcotráfico. Voy a hacer un recuento rápido alrededor de lo que hemos hecho hasta ahora. En el año 2015 arrancamos nosotros y luego pues materializamos en el 2016 el primer encuentro, pero arrancamos nosotros tratando de decir, hay muchas cosas que podemos hacer que probablemente no estamos haciendo hoy día y que tenemos la oportunidad de adelantar conjuntamente liderándola desde el gobierno. Y en la ANDI creamos la ALAC, la Alianza de Lucha contra el Contrabando, en donde básicamente lo que hicimos fue invitar pues inicialmente al gobierno colombiano, claro, que era el que teníamos aquí, con quien trabajamos y con quien trabajamos en nuestro país, pero luego comenzamos a invitar a otros países y nos encontramos con un inmenso interés de hacer un trabajo conjunto y hacer un esfuerzo conjunto. Al director de la DIAN que está entrando en este momento, al doctor Reyes, bienvenido doctor Reyes, gracias por acompañarnos el día de hoy. Sí, yo creo que por aquí puede, por este
corredor. Y nos encontramos con que efectivamente lo que había era una gran voluntad de dar lucha, de adelantar esta lucha. Sabiendo que, por supuesto, como casi todas las, o como todas las luchas que tienen que ver con lucha contra actividades criminales, pues tienen un componente o requieren de un componente de valentía, de un componente de decisión, de un componente arroparnos de alguna forma del deseo de poder hacer las cosas mejor conjuntamente en términos del beneficio general. Pero la verdad fue que nos encontramos con que había mucha gente, había muchas entidades, había muchos países que estaban dispuestos a hacer este trabajo con nosotros. Y es así como tuvimos en el primer encuentro en Bogotá, en el año 2016, si ustedes ven allí, tuvimos en ese momento una reunión relativamente pequeña con 48 aliados, luego hubo el encuentro en Santiago de Chile 2017, al final del 2017, en el segundo semestre, tuvimos el encuentro en Ciudad de Guatemala, tuvimos un encuentro del 2018 en Brasilia, en San José, tuvimos el encuentro en Quito y en San Pedro Sula en el año 2022. Hoy vuelve a Colombia, hoy vuelve a Bogotá, digamos, donde arrancó y donde nació en su momento esto, y para nosotros desde la ANDI, pues por supuesto es un gran honor saber que esta iniciativa que nació hace ya 7 años u 8 años es una realidad y que se está convirtiendo realmente en un ejercicio que está dando resultados y que está uniendo además a las diferentes economías formales, tanto desde el punto de vista, por supuesto, empresarial como desde el punto de vista gubernamental para tratar de dar la lucha conjuntamente. Parte de lo que nosotros hemos tenido siempre en mente cuando hacemos el ejercicio, cuando planteamos el ejercicio de ALAC, es que claro, en el mundo actual, en el mundo de este siglo XXI, tenemos herramientas que probablemente no existían en los siglos anteriores y en los tiempos anteriores, que deberíamos poner a funcionar y que deberíamos activar para poder dar esta lucha. Y estoy hablando básicamente, por supuesto, de la capacidad de poder tener mejor información, más información, de cruzarla y de compartirla. En la medida en que uno eventualmente, yo pongo siempre este ejemplo, en la medida en que uno eventualmente sabe cuánto se produce en una fábrica en un determinado país, cuánto se despacha, cuánto se lleva al puerto, pues uno debería poder saber también pues cuánto llega al puerto de destino, cuánto llega a los mercados, cuánto llega a las redes de distribución y cuánto llega a los consumidores. Y no solamente cuánto, sino qué. Porque claro, el contrabando técnico pues ya es claro, evidentemente es hoy uno de los temas más complejos y eso es uno de los temas en donde se manifiesta la mayoría, digamos, de este comercio. De manera que si tenemos hoy en día la disponibilidad de poder contar con información, poder contar con mucha información, poder contar con intercambios de información, poder contar con las capacidades por Big Data y por mil otras herramientas de poder cruzarnos, pues tenemos, por supuesto, digamos, herramientas a nuestra disposición que deberíamos utilizar. ¿Las estamos utilizando plenamente hoy? No. ¿Las estamos utilizando más que hace 10 años? Sí. Pero tenemos, digamos, un reto muy grande. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad y ahí va a estar la gran oportunidad realmente. Hay evidentemente eslabones de toda la cadena económica que han identificado esto antes o que ya lo han identificado y que van mucho más adelantados, por supuesto, que los eslabones relacionados con el mero flujo de mercancías, que son los eslabones del sector financiero. Ahora, por supuesto y afortunadamente, el sector financiero tiene vínculos grandes y vínculos claros en donde tenemos nosotros la posibilidad de poder cruzar lo que pasa con los dineros con lo que pasa con las mercancías, lo que pasa con los dineros con lo que pasa con los consumidores, lo que pasa con el dinero con lo que pasa eventualmente incluso con otras actividades ilícitas. Y ahí tenemos una oportunidad, por supuesto, en la cual estamos trabajando y debemos seguir trabajando. Hoy en día tenemos, como ustedes se dan cuenta, 15 países muy activos que están trabajando directamente y con los cuales estamos en este momento haciendo desarrollos y deberíamos hacer más desarrollos, ustedes los tienen allí, además nos sentimos muy orgullosos de poder contar con ellos, con la participación de ellos y con las capacidades de sus autoridades y de su sector empresarial para poder trabajar por esta causa que es la causa común. Inicialmente comenzamos nosotros trabajando en algunos sectores, como fueron el sector cigarrillos, acero y metalmecánica, licores, hidrocarburos, calzado, textiles y confecciones, y luego pues hemos venido ampliando, por supuesto,
el ámbito de trabajo, por decirlo de alguna forma, a sectores como el sector cosmético, farmacéuticos y llantas, y adicionalmente, digamos, se crea una mesa especial de insumos para la nutrición y protección de cultivos. Es evidente que nosotros deberíamos y tenemos que profundizar este ejercicio. Es evidente que tenemos oportunidades para poder ampliarlo a otros sectores, es evidente que tenemos, pero digamos que ya con lo que hemos logrado, además de haber podido lograr generar unos proyectos pilotos y unos mecanismos pilotos de participación, pues también tenemos la oportunidad de ir ampliando ese conocimiento, de ir ampliando esas capacidades a otros sectores. En los diferentes encuentros hemos llegado a conclusiones que nosotros esperamos, además, donde también pues teniendo la Secretaría Técnica desde la ANDI, nosotros tratamos de documentar esto y de que no se pierdan las discusiones y de que no se pierdan los aprendizajes y de que no se pierdan las decisiones que se van tomando. Y digamos que uno se encuentra con que efectivamente ya por lo menos ha habido, digamos, como grandes capítulos de recomendaciones que incluyen, digamos, temas tan grandes o tan macro desde el punto de vista sociales como la generación que aparece en el año 2022, la generación de marcos jurídicos que permitan y faciliten la judicialización y la tipificación del contrabando y del comercio ilícito. No todos los países tienen marcos jurídicos equivalentes, no todos los países tienen marcos jurídicos suficientemente robustos. Saludo a Enrique Egloff, que acaba de llegar aquí, nuestro presidente de AILA, con quien compartimos la mesa de AILA, la Asociación de Industrias de América Latina, él es de Costa Rica, y con quien hemos trabajado, quien ha sido parte de esta iniciativa desde hace ya bastante tiempo. Pero si ustedes se dan cuenta, se han creado fuerzas de trabajo, digamos, en el año 2021 para adelantar y elaborar propuestas metodológicas o el diseño de estrategias para impulsar el tránsito hacia la legalidad de sectores que operan en las fronteras, reforzar con tecnología e inteligencia los puntos de ingreso de productos de contrabando. Ustedes me preguntarán, ¿estamos cercanos a poder terminar con este flagelo, con este tema? La verdad es que no. Quizá en este momento lo que uno debería hacer, y yo voy a arrancar por lo que yo propondría fuera casi que la conclusión final de este evento, cuando se termine, es las alertas tienen que estar súper prendidas, porque efectivamente sigue habiendo niveles de contrabando y nivel de comercio ilícito y de falsificación suficientemente grandes como para decir, allí tenemos un problema grande. Ahora les vamos a dar unas cifras de Colombia, que son cifras además que son algunas de la DIAN, otras de la UEAF, que de alguna forma nos indican de qué tamaño puede ser para una economía como la nuestra el reto frente al cual estamos. Perdón, me devolví. Okay. Ahora, ya que arrancan, digamos, las cifras. Cuando nosotros en el año 2017 logramos obtener información, ya que tenemos que, ahí dice que es cifras de la DIAN, cuando nosotros tratamos de buscar cifras de qué podía haber y qué podíamos identificar nosotros en términos, por ejemplo, de contrabando técnico el año 2017, estamos hablando, y quiero que por favor lo tengan muy presente, de cifras realmente astronómicas. Estamos hablando de que en el año 2017 se había registrado y teníamos, digamos, de lo que se alcanza a conocer, de lo que se alcanza a identificar, porque como siempre las cifras que se refieren a tratar de tener estadísticas respecto de actividades criminales pues son difíciles de comprobar porque son, pues por definición, digamos, son subterráneas, pero el dato que se tiene y la estimación que se tiene es que en el año 2017 fue de 4.483 millones de dólares, cifras FOB, el contrabando técnico. El contrabando abierto, es decir, donde el producto llega y se vuela la frontera, se vuelan las aduanas y es un contrabando que no intenta ser manipulado, digamos, desde el punto de vista de los documentos. Estamos hablando de 829 millones de dólares. En el año 2020 estamos hablando de una cifra que no cambia sustancialmente, crece incluso un poco. El dato que tenemos es de 4.797, el contrabando abierto es un poco menor, está estimado en 419 millones de dólares. Estamos hablando, por favor, para los colombianos por lo menos y para los medios de comunicación que están presentes aquí, estamos hablando de que se trata más o menos de una cifra de cerca de 25 billones de pesos al año. 25 billones de pesos al año, es mucho más que la discusión que nos dimos, doctor Reyes, alrededor de la tributaria.
Nosotros los formales dándonos esas discusiones tan duras alrededor de la tributaria y esto pasando, digamos, en términos de cifras informales, bueno, no informales, de cifras que son parte del contrabando. Ahí está la suma de contrabando técnico y contrabando abierto. De manera que estamos hablando de un tema mayor, realmente es un tema mayor, es un tema que puede ser, digamos, si uno lo sacara simplemente por reglas de 3 y demás, esta puede ser que sea 2 puntos del Producto Interno Bruto de Colombia o un poco más de 2 puntos del Producto Interno Bruto de Colombia, pues en donde pues sin duda estamos hablando de realmente un gran tema. Es más grande que probablemente muchos sectores de la economía, es más grande que, bueno, es más grande que las regalías que se obtienen del petróleo y la minería, de manera que realmente estamos hablando de cifras que son de gran dimensión. Ok, cuando estamos hablando de comercio ilícito de productos de consumo, por supuesto, pues hay de alguna forma hechos de la macroeconomía o hechos de la economía o de la sociedad que eventualmente pues intensifican, por supuesto, la capacidad incentivan que se pueda presentar esta actividad, como por ejemplo, claro, el incremento en tasa de cambio en el sentido de que, por supuesto, se vuelve más barato desde el punto de vista de dólares traer productos a Colombia y muchos productos terminan generando un espacio grande en términos de la comparación versus los productos importados y el markup de traer productos de contrabando se aumenta. Y perdón, no es porque se vuelva más barato, sino porque se vuelve más costoso traer productos formales a Colombia. Y luego, por supuesto, puede haber decisiones de política pública en donde nosotros, por ejemplo, hemos llamado especialmente la atención alrededor de normas que tienen que ver con la generación de medidas de protección que eventualmente hagan más atractiva la generación de contrabando, que lo hemos mencionado en varias ocasiones. Es una de las conversaciones en donde el gobierno conoce de esta realidad y, por supuesto, y me voy a referir simplemente, en la medida en que haya más aranceles, por supuesto, el markup posible de los productos de contrabando, pues aumenta. Entonces, ahí tenemos nosotros, sin duda alguna, digamos, un riesgo grande. De hecho, cuando miramos lo que hay en el Plan Nacional de Desarrollo y la idea, digamos, de que pueda haber, y tenemos que medir muy bien eso desde el punto de vista de política macro, de política industrial, y pueda haber eventualmente mayores aranceles o puede haber medidas extremadamente proteccionistas, tenemos que ser conscientes de que cuando uno genera medidas extremadamente proteccionistas, claramente está, por supuesto, generando un incentivo a que eventualmente haya más contrabando y tenemos que tenerlo muy, pero muy identificado. Y luego, pues, por supuesto, aparecen temas que tienen que ver con este nuevo mundo, digamos, del siglo XXI también, como el tema del comercio electrónico, que ha generado, digamos, unas nuevas posibilidades, unas nuevas alternativas y sobre las cuales tenemos que tener también unos nuevos cuidados en el sentido de que eventualmente hay canales activos que en este momento tenemos que asegurarnos nosotros son canales que eventualmente sí son suficientemente controlados para que nos podamos asegurar de que esta actividad que es tan grande, que es tan potente, que claramente detrás de sí tiene una cantidad inmensa de organizaciones que activan toda la logística y que activan todo el movimiento de recursos, pues en este momento tienen un instrumento especial, digamos, que debe ser observado, yo diría que tiene que ser controlado, al cual hay que darle un seguimiento muy fuerte, y estoy hablando, por supuesto, de lo que les mencionaba ahorita alrededor del tema de comercio electrónico, en donde sin duda alguna tenemos en este momento un reto nuevo, un reto adicional. Ha habido resultados, digamos, cuando uno trabaja con las autoridades, cuando uno trabaja con la Polfa, cuando trabajamos con la Fiscalía, con la DIAN, con el Ministerio, pues es evidente que hay una gran cantidad de logros. En el caso de adulteración y de falsificación, ustedes saben que la ANDI tiene un comité específico que además también busca que efectivamente que es además uno de los flagelos de comercio a nivel mundial mayores, pues también de alguna forma pues sea identificado, sea en la medida de lo posible judicializado, sea eventualmente castigado. Y fíjense ustedes que uno se encuentra con resultados relativamente pues diría uno, son buenos en el sentido de que tenemos, si ustedes se dan cuenta allí, hay
pues dice cerca de 1.000 condenados, detenidos por parte del INPEC, con el INPEC 118, sindicados con preacuerdo el 81%, hay 12 fiscales especializados en el tema, pero luego también, digamos, este dato no lo tenemos, pero simplemente porque no está disponible, pero tenemos casos, digamos, también de condenados, digamos, por actividades de contrabando, en este momento con detenciones, hay 14 detenciones, sindicatos con preacuerdo no tenemos fiscales especializados en el tema, y aparece, digamos, el otro frente, que es el de lavado de activos, que como decíamos es la otra cola de esta situación, que es el tema de la parte financiera. Ahora, para darles una idea a ustedes de las incautaciones a nivel global y de dos sectores, digamos, que han sido históricamente de los sectores más tradicionalmente identificados con las actividades de contrabando, aquí está, por ejemplo, las incautaciones en términos de piezas de cigarrillo a nivel mundial, y estamos hablando de millones literalmente. Y como ustedes se dan cuenta, en el caso de litros de alcohol incautados a nivel global también, y lo que tenemos son cifras grandes, cifras que no aumentan, digamos, en la misma proporción la una y la otra, pero que de alguna forma habla, digamos, de lo que estamos hablando en términos de qué tantos recursos y qué tanto se mueve o cuál es el tamaño de la actividad delictiva alrededor de estas dos actividades. Trajimos estas dos porque, pues, sin duda alguna ha sido históricamente, digamos, de las más conocidas, pero también cuando digo históricamente, es históricamente por muchos años. Cuando uno habla de todo el siglo XX o cuando habla incluso del siglo XIX, quizá también aquí era donde se presentaban las mayores actividades alrededor del contrabando y comercio ilícito. Pero lo cierto es que durante la pandemia, y este es el comentario grande que aparece al lado acá, esto aumentó. Uno pensaría que todas las actividades económicas, que muchas actividades económicas se vieron afectadas durante la pandemia. Bueno, pues hubo algunas que no, especialmente estas que tienen que ver con el comercio ilícito, quizá porque estábamos ocupados con otras cosas, quizá porque había muchas cosas que estaban cerradas, quizá porque la logística no estaba funcionando como estaba funcionando, quizá porque las aduanas eran conscientes de que la logística no estaba funcionando a nivel mundial como funcionaba, entonces teníamos probablemente nuestro interés en otro sitio, pero lo cierto es que este pico del año 2020, como ustedes se dan cuenta, que es el que aparece allá arriba en las dos gráficas, nos indica lo que sucedió en ese año, que fue el año, pues, que tanto marcará, digamos, nuestra historia desde tantos puntos de vista. En el caso del comercio ilícito tenemos datos que crecieron. Este dato yo lo traigo a colación porque el comercio, porque además es muy importante. Hay una faceta o hay una expresión de este comercio ilícito que además es tremendamente dañino con el tema de la salud. Porque hay una actividad grande alrededor de falsificaciones o de contrabandos, en todo caso de comercio ilícito o de suplantación de marcas, que es muy grande también en términos del sector farmacéutico. Y ustedes se fijan ahí, por ejemplo, el nivel de incautaciones en términos de dispositivos médicos o los casos de contrabando de vacunas, por ejemplo, que están documentados en México o en Italia, o las incautaciones globales en términos de cosméticos y farmacéuticos. El 95% de las incautaciones globales en farma fueron por servicios postales y de mensajería, y de alguna forma esto puede estar también relacionado en parte, digamos, por esos nuevos canales que nos abrió el comercio electrónico, que son maravillosos, pero que sin duda alguna nos abren una vulnerabilidad mayor. Y bueno, y por supuesto las cifras que terminan, algunas de las de arriba, terminan siendo cifras estadísticas, son cifras que al final del día, por su efecto sobre las personas, terminan poniendo en riesgo la vida de niños y niñas, y la estimación es que entre 72.000 y 169.000 niños y niñas pudieran morir en un año de neumonía solamente por medicamentos falsificados, productos que los médicos y los padres creen que le están salvando o que están curando a los niños, y resulta que no están recibiendo al final del día un tratamiento, o están recibiendo un tratamiento equivocado o le está produciendo daño, y al final se pueden producir incluso muertes. Claro, cuando uno ve la situación internacional, diría que, por supuesto, y esto inclusive quizá algunos de ustedes recuerdan
en un congreso empresarial colombiano, uno de los SEC que hace la ANDI, trajimos a Moisés Naim porque le pedimos que hiciera un desarrollo de ese ejercicio que le había hecho alrededor de un libro que también fue una serie, creo que de National Geographic, que se llama Ilícito, en donde él hablaba de las grandes redes de actividad criminal a lo largo del mundo. Habló de muchas cosas, habló por supuesto de narcotráfico, habló también de la trata de personas, y le pedimos que hiciera un ejercicio especial alrededor de cuál era realmente el papel del contrabando, específicamente el contrabando dentro de todas estas redes. Lo primero que él encontró, que fue lo que nos presentó, que esto lo hicimos en un SEC que hicimos en Medellín, creo que si no estoy mal fue el del año 2014, sí, en Medellín, lo primero que él decía, bueno, no tengan la menor duda de que lo que hay realmente son vasos comunicantes. En muchos casos se trata exactamente de las mismas redes criminales. Y lo sabemos, digamos, si uno ve, por ejemplo, todas las tipificaciones de mafias o todas las tipificaciones de organizaciones delictivas grandes, pues casi están metidas en casi todas en todo. De manera que esto no es aquí no es una excepción, pero podemos llegar incluso a poder decir que en algunos casos incluso pudiera llegar a haber financiación de terrorismo. Definitivamente lavado de activos hay, definitivamente ganancias, digamos, de parte de las mafias hay. La menor oferta, digamos, de estos últimos años, claro que ha incentivado también la actividad del comercio ilícito, los precios aumentan, los márgenes aumentan, entonces ahí se nos genera un sitio que es aprovechado rápidamente. Ahora, cuando uno mira en el caso de Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo, que para los que no son colombianos que están presentes hoy en día en Colombia, hay la obligación, que también es el derecho y también es un desarrollo interesante de parte del gobierno nacional. Cualquier gobierno nuevo presenta una cosa que nosotros denominamos la ley del plan, que es el plan de gobierno de cada gobierno durante los 4 años en los cuales va a estar al frente del destino del país. Y para nosotros se convierte en una ley marco muy importante porque es la que nos dice qué cosas se pueden y se deben hacer, pero además también de alguna forma plasma la decisión de política pública en diferentes sectores alrededor que tiene el gobierno que está entrando. Nosotros tenemos un gobierno nuevo, de hecho el proyecto de ley se presentó el día 6 de febrero, tienen 90 días para aprobarlo el Congreso de la República y será el que rija de alguna forma todo lo que suceda, por ejemplo, en términos de reestructuraciones del Estado o recursos que se quieren dedicar en términos de inversión, pero hay que decir que aparecen, digamos, estos dos temas que tienen que ver con lo que nos ocupa en esta sala el día de hoy. Y yo diría que es importante que esté. Es muy importante que se pueda desarrollar y que se pueda desarrollar bien, y es muy importante que se pueda hacer, sobre todo pensando como estamos pensando nosotros en poder unir esfuerzos para lograr disminuir este flagelo. Nosotros creemos que en muchísimos casos, claro que es muy importante la presencia, por ejemplo, de la policía o de la Polfa o de las agencias de seguridad, y es quizá lo que garantiza al final que haya cumplimiento de la ley. Pero hoy en día tenemos una gran cantidad de instrumentos que debemos poner en funcionamiento para poder dar estas luchas, y me refiero específicamente a los instrumentos de interconexión, de trabajo conjunto, de colaboración entre los países, entre los sectores productivos, entre los sectores de comercio, los sectores de distribución e inclusive los consumidores. Y si nosotros hacemos eso con las herramientas que existen hoy en día en el planeta, seguramente vamos a ser muchísimo más efectivos en poder dar esta lucha. La agenda que tenemos propuesta para ustedes es la que aparece aquí. Ustedes ven, hablamos de tecnología, de sistemas de gestión del riesgo, del metaverso como instrumento para combatir el comercio ilícito, buenas prácticas en las zonas francas, el blindaje de empresas, cómo blindar a las empresas de las economías criminales, la guía de buenas prácticas de las plataformas de comercio electrónico, implementación por parte de la Policía Aduanera de Colombia para combatir el contrabando y el ejercicio que nos van a mostrar. Existen también unas mesas sectoriales, y las mesas sectoriales pues se refieren, digamos, a temas específicos. Como ustedes saben, las características pues no son
iguales y hay cosas en que uno debe conocer particulares sobre cada uno de los productos y cada uno de los mercados. Entonces, se van a dar estas mesas sectoriales que ustedes ven en este momento aquí. Y quizá decirles que tenemos en este momento, bueno, un evento que somos 200 y tantas personas los que están aquí, inclusive esperamos que no se nos llenen demasiado más porque ya creo que no hay un solo puesto, pero la idea es que podamos hacer un trabajo y lo que nosotros más quisiéramos sacar de aquí y este evento, más que pretender ser un congreso de esos típicos, digamos, en donde nosotros les contamos cosas o los panelistas les cuentan cosas al auditorio, es un ejercicio que nosotros pretendemos sea un ejercicio realmente de tratar de lograr acuerdos, tratar de tomar decisiones, tratar de hacer compromisos para que ojalá podamos cada día ganarnos un espacio y dar un paso adelante en términos de lograr entre todos, ojalá, derrotar estas actividades que para nosotros son tan duras en términos empresariales y que definitivamente en términos gubernamentales y de la ciudadanía también lo son. De manera que bienvenidos y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí estos días. Gracias.